Bueno, damos inicio entonces a la cuarta mesa del primer día del workshop sobre Derecho y Pobreza, y en este momento nos acompaña la profesora Silvina Álvarez. Silvina es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Derecho por la Universidad de Cambridge, es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, además ha sido profesora, Ramón y Cajal, en esta casa de estudios y además profesora visitante en el Instituto Europeo Universitario en Florencia. Además, ha sido profesora visitante en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de Oxford. Sus líneas de investigación están especialmente centradas en derechos humanos, derechos de las mujeres, conflictos de derecho, autonomía personal y multiculturalismo. Es autora de numerosas publicaciones en revistas especializadas sobre los temas antes indicados y además es coautora de Dilemas Constitucionales, un debate sobre sus aspectos jurídicos y morales, que ha sido publicado por Marcel Pons, y recientemente ella ha publicado La autonomía de las personas, una capacidad relacional, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. La ponencia es El derecho, la autonomía y la pobreza, una lectura desde la distinción entre esfera pública y esfera privada. Silvina, por favor. Muchas gracias, Esteban, y bueno, muchas gracias a Carolina también y a la Universidad de Girona por esta invitación, que fue un poco osado por mi parte aceptar, porque como todos sabéis, no he trabajado sobre temas de pobreza, y entonces significaba para mí un verdadero reto, ¿no? De esos que uno cuando te invitan te parece atractivo y dices, esto es una oportunidad de meterme en un tema nuevo, y luego cuando efectivamente llega el momento de escribir el paper y tienes una pila de libros en la mesa y estás allí, dices, bueno, las oportunidades tienen un coste también. Pero realmente ha sido para mí un desafío importante y os agradezco por esta posibilidad. Cuando empecé a pensar en lo que me proponía, es derecho y pobreza, claro, la bibliografía con la que yo estaba más familiarizada era la bibliografía que en las últimas décadas, en torno a los trabajos que han sido tal vez más discutidos, de Thomas Pogge y todos los que llegaron después, bueno, Peter Singer, Paula Casal, Rice y entre nosotros, pues también trabajos importantes como los de Marisa Iglesias o los de Isabel Turégano y otra gente. Esta bibliografía, bueno, como sabéis y seguro que la conocéis bien, gira en torno a los temas de justicia global, y me parece que la inquietud inicial probablemente sea la misma que tenemos aquí al hablar en torno a los temas de pobreza y derechos, que es la cuestión moral o ética, ¿no? La pobreza es un problema fundamentalmente porque se nos plantea como un problema moral. Vivir en una sociedad donde buena parte de las personas no tienen las oportunidades mínimas de satisfacer sus necesidades más básicas, esto nos enfrenta, creo, a todos con un problema moral. Esta literatura es rica, es fructífera, bueno, como todos los nichos temáticos, académicos, ha tenido muchas derivaciones, algunas desde mi punto de vista que tal vez han perdido un poco el objetivo, y creo que nos sirve, ¿no?, como línea guía, si se quiere, para el tema que hemos estado tratando a lo largo del día de hoy y que yo voy a retomar, y es, bueno, cómo desde el derecho, qué enfoque institucional nos puede ayudar a abordar el problema de la pobreza. Creo que esto no está directamente en el debate que antes mencionaba, de ética o de filosofía moral sobre los dilemas a los que nos enfrenta la pobreza, pero sí que me parece que es una respuesta desde lo que es el derecho, que no es más que, desde mi punto de vista, un ámbito de la ética práctica para ver qué tipo de resortes institucionales tenemos en relación con la pobreza. Entonces, mi enfoque va a transcurrir en dos líneas. La primera es la de los derechos sociales, en el ámbito de los derechos humanos, que ya se han mencionado aquí en diversas oportunidades. Yo me voy a centrar en los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, para ver en qué medida estos derechos han afrontado el problema de la pobreza y qué
protagonismo han tenido y qué resultados, si acaso, en relación con esta cuestión. La segunda línea, que tal vez en apariencia no se vea cómo está ligada a la primera, pero voy a intentar establecer el vínculo, tiene que ver con una categoría que yo creo que es central en los sistemas jurídicos liberales, en nuestros sistemas jurídicos, que es la distinción entre público y privado. Me parece que esfera pública y esfera privada son categorías que aparecen en la filosofía política, aparecen desde muy antiguo, los podemos rastrear a los pensadores anglosajones, a Hobbes, a Locke, y se perpetúan en la filosofía jurídica y están plasmadas en nuestras constituciones y en nuestros sistemas de derecho. Y me va a interesar esta categoría porque creo que la centralidad de la esfera público-política en nuestros sistemas jurídicos de alguna manera ha descuidado las cuestiones que más nos interesan en relación con la pobreza, a las que me voy a referir también al hablar de derechos sociales. Bueno, con estas dos herramientas voy a intentar avanzar algunas ideas, algunas conclusiones en relación con los derechos y la pobreza. Y por supuesto voy a agradecer todas vuestras observaciones, porque esto es un poco como pensar en voz alta, y es un trabajo que, como me he encargado de poner al inicio, es poner un borrador muy preliminar. Es algo que no se debe porque es muy redundante, pero es realmente un trabajo que está en sus comienzos. El primer tema, entonces, los derechos humanos y los derechos sociales. No se nos escapa, cuando cualquiera de nosotros enseñamos derechos humanos, la centralidad que han tenido históricamente, pero no solo históricamente, los derechos civiles y políticos en nuestras declaraciones de derechos, en las declaraciones históricas y luego en el constitucionalismo. Es un protagonismo que se puede detectar con mucha facilidad, y creo que es consecuencia de lo que mencionaba antes, de ese protagonismo de la vida pública, público-política también en nuestras vidas y en la vida de nuestros sistemas institucionales y jurídicos. Tal vez esta sea la razón por la cual, cuando aterrizan los derechos sociales, allí donde aterrizan, los derechos sociales han siempre sido muy polémicos, incluso en contextos más receptivos, como son los estados del bienestar, de corte más europeo. Menos receptivos han sido ámbitos como es el de los Estados Unidos de América, y yo aquí utilizo sobre todo un libro de Cass Sunstein, que me ha resultado tremendamente sugerente, en el cual Sunstein, yo creo de una manera muy amena, discute la llamada The Second Bill of Rights, la Carta de Derechos Sociales, que en su día propuso Roosevelt, en un contexto también muy peculiar, ¿no? Ese contexto de una América que parecía empobrecida y en la cual había que salir adelante y con soluciones jurídicas para enfrentar problemas sociales muy acuciantes. Y Roosevelt, en el relato que hace Cass Sunstein, precisamente lo que hace es trasladar el foco de esa escena público-política al individuo no como ciudadano, sino al individuo como persona, y para resaltar el tipo de inseguridades que genera en el individuo esas situaciones de dependencia económica, de pobreza, de desprotección social. Y en el relato de Sunstein aparece esta Second Bill of Rights, estos derechos sociales, como intentando rescatar, ¿no?, a esa persona que está sumida en una situación de escasez, de tremenda inseguridad, y de rescatarla a través precisamente de los derechos sociales. Hay dos elementos que me interesan en este análisis que hace Sunstein. Por un lado, que lo que Roosevelt está proponiendo en ese momento, Sunstein lo plantea así, es una intervención del Estado, ¿no?, en una sociedad con un fuerte liberalismo social, político y económico.
lo que Roosevelt está detectando en ese momento es la necesidad de que intervenga el Estado para dar solución a la situación de crisis, de deterioro económico, de pobreza, en los términos que nos interesan a nosotros. Y el segundo punto es que esa intervención del Estado en la sociedad se hace a través del derecho. Y Roosevelt, a través de, por ejemplo, Sunstein transcribe muchos discursos de la época, intenta poner o llamar la atención, ¿no?, del ciudadano norteamericano, diciendo, y de la ideología imperante, de esa ideología liberal que es completamente refractaria a la intervención del Estado, diciendo, bueno, en realidad el Estado interviene a través del derecho para proteger eso que consideramos los valores centrales de nuestro sistema liberal, empezando por la propiedad. Si no hay leyes que protejan la propiedad no está protegida. Y de la misma manera el Estado tiene que intervenir para proteger a las personas frente a cuestiones como pueden ser la falta de trabajo, la falta de educación, la falta de salud, etc. Hay en esta caracterización que nos hace Sunstein esa apelación a la intervención del Estado y a la intervención a través del derecho para garantizar esos mínimos sociales a través de lo que conocemos como derechos económicos y sociales. Bueno, uno podría pensar que esa historia norteamericana es muy diferente a la historia del contexto europeo, en el cual los derechos económicos, sociales y culturales tienen una tradición mucho más larga, una tradición que se remonta al siglo XIX, que ya aparecen, ¿no?, por primera vez en la Constitución de Weimar, desde principios del siglo XX, es decir, que tienen un arraigo y que han tenido una aceptación y una implementación efectiva en nuestros sistemas jurídicos que nada tiene que ver con la historia norteamericana, donde los derechos sociales siguen, a excepción de unos pocos, como podría ser el caso de la educación, siguen sin estar plenamente garantizados. Me parece a mí, sin embargo, que a pesar de este arraigo que tienen en los contextos de los estados de bienestar como los europeos, los derechos sociales siguen estando en el debate como unos derechos imperfectos, ¿no? Así, por ejemplo, lo dice Leticia Morales, que ha escrito un libro recientemente sobre derechos sociales. Dice, bueno, está siempre en el debate esto de que tienen los derechos sociales una naturaleza imperfecta, ¿no? Los derechos humanos o fundamentales perfectos serían los civiles y políticos, es decir, los que tienen el pedigrí como derechos fundamentales, como derechos humanos, pero hay una serie de características propias de los derechos económicos y sociales que nos lleva a decir que no son verdaderos derechos. No son verdaderos derechos porque conllevan deberes positivos por parte del Estado, y eso ya hace que garantizarlos no sea tan fácil, es decir, que tienen unos costes. No son perfectos porque también en su fundamentación parece que nos alejamos de la idea de proteger la autonomía en un sentido de dotar de mayores espacios de libertad para hablar de algo que tiene más que ver con las necesidades, con las capacidades, si queremos traducirlo en nuestros términos, pero que no está en la raíz de lo que son verdaderos o perfectos derechos fundamentales. Este debate me parece que está, incluso, insisto, en contextos como los nuestros, tanto está, por ejemplo, autores como Laporta, en un trabajo que tiene sobre derechos sociales, hace una larga explicación en torno a lo que él cree que en realidad es la misma fundamentación, un poco para intentar salir al paso de esta crítica, ¿no?, de los derechos sociales no son verdaderos derechos humanos o no son verdaderos derechos fundamentales. Bueno, Laporta dice, contrariamente a lo que se esgrime normalmente, que no se pueden reivindicar como verdaderos derechos porque son derechos prestacionales, porque son derechos que solo están mirando a satisfacer necesidades en un sentido material. Él dice, todos los derechos, los civiles, los políticos, los económicos, tienen en realidad una misma base de fundamentación. Y esa base de fundamentación tiene que ver con fortalecer a la gente moral, o en otros términos podría ser con fortalecer la autonomía
de estos individuos. Por lo tanto, él dice, no cabe establecer una diferenciación significativa entre estas distintas categorías de derechos. Yo comparto esta idea de Laporta de que existe una misma fuente o una misma fundamentación para los derechos humanos, cualquiera sea el grupo en el que los ubiquemos, y que es esa de fortalecer, yo diría de fortalecer la autonomía. Sin embargo, me parece que, siendo esto verdad, nos dice muy poco sobre los derechos, ¿no? Sobre el contenido de los derechos, y que si vamos a mirar más y si ponemos los focos en cuál es el contenido de cada uno de estos derechos, bueno, claramente vemos que se configuran de manera diferente. No se configuran igual los derechos civiles y políticos que los derechos económicos y sociales, y probablemente hay otros grupos de derechos, como por ejemplo los que tienen que ver con la vida privada y familiar, que tampoco se configuran de la misma manera. Entonces, incluso cuando estemos de acuerdo en esa fundamentación única o unitaria de los derechos, me parece que en cada uno de estos grupos tiene o se desempeña de manera diferente. Y que si entonces vamos a ver los contenidos, entendemos por qué hay tanta polémica y por qué hay tanta resistencia para admitir los derechos sociales como auténticos derechos humanos, como auténticos derechos fundamentales con los que el Estado se tiene que comprometer y que tiene que proteger. Me parece que esa resistencia tiene que ver con la cuestión a la que me voy a referir enseguida, y es a esta centralidad que ha tenido la esfera pública en la tradición y en el pensamiento liberal. Me parece que podemos afirmar en relación con estos distintos grupos de derechos que los derechos civiles y políticos han gozado también de esa centralidad en nuestros sistemas y que tienen una vigencia y un empeño en su protección de la que no han gozado los derechos sociales. Leticia Morales, por ejemplo, a la que me referí antes, para intentar fortalecer los derechos sociales, propone reconducir los derechos sociales a los derechos de ciudadanía. Ella dice algo así como que asegurar un mínimo cívico para el ejercicio de esos derechos civiles y políticos, asegurar ese mínimo cívico sería una función que dotaría entonces a los derechos sociales de mayor legitimidad, es decir, en la función en que ayudan a que las personas puedan ejercer sus derechos civiles y políticos, entonces estos derechos sociales salen fortalecidos. Es decir, la ecuación sería algo así como: necesitamos de un mínimo de bienestar para poder participar en la vida público-política. Y si esto es así, entonces tenemos una teoría más fuerte de estos derechos sociales. Incluso ella en otro trabajo distingue entre dos niveles o dos categorías diferentes dentro de los derechos sociales. Un primer nivel aseguraría ese mínimo necesario, y ahí pondríamos, por ejemplo, una educación universal, una asistencia sanitaria universal, etcétera. Y luego habría un segundo nivel en que esos derechos sociales ya hilaríamos más finos con ellos, y entonces, por ejemplo, nos plantearíamos si la educación universitaria forma parte de ese derecho social a la educación, o si en cambio no es parte de ese núcleo de derecho fundamental. Bueno, a mí me parece que esta remisión que propone Morales de los derechos sociales a los derechos de ciudadanía reproduce ese dominio de la vida pública en la configuración de nuestros sistemas jurídicos. Según esta concepción que defiende Leticia Morales, los derechos que apuntan en primer lugar a la satisfacción de necesidades básicas o a un mínimo vital se legitimarían solo en la medida en que tienen esta otra dimensión de ciudadanía o de empujar, ayudar a la participación política, a la vida en la comunidad o en la polis. Y me parece que esta concepción en estos términos prescinde de tomar en cuenta la esfera, otras esferas en las cuales se desarrollan los individuos, y principalmente la esfera
lo que conocemos como la esfera privada y familiar. Me parece que hay importantes vínculos entre los derechos sociales y el fortalecimiento de las personas en ese ámbito de la vida privada y familiar, y que una reconducción como la que hace Morales se quedaría en esa tradición liberal de reconducirlo todo en el sistema de la protección de los derechos a la esfera pública. Bueno, para ver esto que estoy afirmando, de esta centralidad que tienen nuestros sistemas jurídicos, el espacio público en detrimento de la esfera privada, voy a moverme ahora hacia ese segundo eje de mi presentación, que es de la distinción entre público y privado. Como decía, bueno, esta es una categoría, yo creo, medular de nuestro sistema, que estructura no solo la vida política, sino también nuestros sistemas jurídicos. Cuando hablamos de vida privada, allí solemos incluir cuestiones que tienen que ver principalmente con la vida familiar, con la vida en el hogar, con las relaciones íntimas, con la sexualidad, con todos esos espacios que de alguna manera no son públicos. Si lo público es lo central y es lo que el derecho define y le interesa categorizar, lo privado es precisamente todo eso que queda en los márgenes de lo público. Y se estructura también lo privado como un espacio que es especialmente propicio para la autonomía, precisamente porque se parte de un concepto de autonomía en el cual la autonomía plena es aquella en la cual no interfiere la autoridad, ¿no? Muchos autores que estudian la autonomía se han centrado en esta idea de que la autoridad es un problema para la autonomía porque nos pone límites, nos pone reglas, y en la medida en que lo hace está mermando. Entonces, en la concepción liberal, el espacio de lo privado siempre ha sido ese espacio en el cual el Estado no se mete, no se debe meter, y por tanto tenemos un terreno que es mucho más amplio para desarrollar esa autonomía plena, sin restricciones de la autoridad, para desarrollar nuestras relaciones más íntimas, nuestra vida familiar, nuestra sexualidad, etcétera. Y sobre la base de esta distinción, de la esfera privada como aquella que está exenta del alcance del Estado, se construye también la idea de privacidad, a la que también me voy a referir enseguida. Esta categorización obviamente es muy general, porque luego dentro de lo que llamamos la vida privada y también la vida pública nos encontramos con que hay diversos escenarios. Un buen ejemplo de esto es el ámbito del trabajo. En el ámbito del trabajo, bueno, muchas veces nos cuesta distinguir si es un ámbito, por ejemplo, de derecho privado o es un ámbito de derecho público. Porque efectivamente confluyen, parecen elementos de los dos tipos de ordenamientos y de la vida privada, pero también de la vida pública. En principio es un aspecto del derecho privado y de la vida privada, porque es la contratación entre quien da trabajo y quien ofrece fuerza de trabajo, pero sobre todo desde un tiempo a esta parte el derecho entra cada vez con más fuerza en el ámbito del trabajo, hay regulaciones, hay cuestiones que le interesa también al Estado, hay protección y hay temas de derechos fundamentales, y por tanto vemos cómo, bueno, esas categorías de público-privado que en los inicios de la filosofía política y jurídica parecen tan claras, dejan de ser tan claras, y en realidad tenemos espacios que son más indefinidos o que fluctúan más. De hecho, bueno, muchos autores y autoras, porque desde los años 80, por ejemplo, en Inglaterra hay mucha bibliografía sobre el estudio de lo público y lo privado, y estas cuestiones que os estoy contando en relación con la centralidad que ha tenido lo público y el relativamente marginal interés por lo privado, y muchos autores sostienen que, bueno, en realidad podríamos plantearnos que los valores que están detrás de proteger
la actividad de las personas en un espacio o en otro en realidad son los mismos. En realidad los propósitos tienen que ver con, otra vez, dar a los agentes ese espacio para la realización personal, para la realización de su autonomía, valores que tienen que ver con la seguridad, con el respeto, con la igualdad, con conservación de estatus, etc. Es decir, que podríamos ver que tal vez no sean dos compartimentos estancos, como aparecen en los orígenes de la teoría política. También esa caracterización en la cual lo privado es el espacio donde el Estado no entra, también esa caracterización se ha empezado a quebrar. Y de hecho, en el ámbito del trabajo, por ejemplo, pero también en otros ámbitos como el de la familia, la participación del Estado con regulaciones es cada vez más fuerte y también nos habla de una fractura. Por ejemplo, sujetos como los menores, los niños, que tradicionalmente están en la esfera privada y han sido siempre, se ha siempre entendido que es una competencia exclusiva de los padres, cada vez la regulación, pero esto es también relativamente reciente, si pensamos que es solo en los años 70 la Declaración de los Derechos del Niño y a partir de ahí hay un interés creciente por proteger a los menores. Decía que en relación con la vida privada vemos también el concepto de privacidad. Bueno, ahora no me voy a extender mucho en esto porque me llevaría mucho tiempo y me aparta un poco del sitio hacia el que quiero ir. Pero también el uso que se ha hecho del concepto de privacidad, que en realidad privacidad no es equivalente a vida privada, es solo una parte de la vida privada, pero parece que esta idea de privacidad ha ido colonizando todo el espacio de la vida privada. Por ejemplo, esto lo vemos en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en muchas decisiones, como la idea de privacidad se empieza a identificar como todo el ámbito de la esfera privada, donde privacidad sí es esa idea de una zona de acceso restringido, una zona de soledad, de contracción, de anonimato, de intimidad, de reserva, y vemos cómo esto paulatinamente parece que empieza a abarcar toda la esfera de la vida privada, cuando en realidad es solo una parte de la esfera privada. Pero esa idea de la no interferencia, de la falta de acceso, de restringir, empieza a colonizar todos los espacios de la vida privada y fortalece esta idea que normalmente el tipo de lenguaje que se utiliza es de no interferencia del Estado en la vida privada, donde interferencia es algo negativo, claramente negativo, y entonces se rechaza esta interferencia. Bueno, por supuesto esto tiene esta distinción y tiene unas connotaciones muy importantes en relación con las mujeres, con los temas que tratábamos antes con Susana, porque quienes han sido protagonistas principales de la esfera privada, de la vida privada y familiar, han sido las mujeres, con las consecuencias que esto ha tenido en la vida de las mujeres y en ese ámbito privado y familiar, al ser una esfera en la cual el Estado no se ha metido y donde se ha dejado que las interacciones allí fluyeran en un entorno libre de regulación estatal, libre de protección y garantías por parte del Estado. A mí, de esta categoría, de esto que quería introducir aquí, me interesaba ver esa negación histórica que me parece que se perpetúa de alguna manera en nuestros ordenamientos, ese no querer ver el espacio de la vida privada como un espacio en el cual el derecho probablemente tiene algo que decir y tiene algo que hacer. En esto me parece paradigmático ese artículo 19 de la Constitución argentina, ¿no?, de las acciones privadas de los hombres que no dañen a nadie o que no impliquen daños a terceros, quedan reservadas a Dios y exenta del alcance de los magistrados, ¿no? Me parece esa ideología liberal consagrada en esas palabras que son tan claras, ¿no? Todo lo que pasa en la vida privada, salvo que haya daños, salvo que haya se cometa un homicidio, haya unos daños claros y el derecho tenga que intervenir, allí no hay o no debe haber regulación estatal. Esto me parece que incide, ¿no?, de una manera muy clara en esta concepción. Bueno, yo creo que esto hay que repensarlo, que esta dicotomía público-privado, que en ese pensamiento liberal se piensa
o sea, ¿la perspectiva cuál es? La perspectiva es la del hombre plenamente autónomo, ese hombre del espacio público que en el espacio privado puede desarrollar, precisamente gracias a que no hay interferencia del Estado, que no hay regulación, puede desarrollar su vida de relación, su vida sexual, su vida íntima, etc. Me parece que si la perspectiva no es ya esa de la persona plenamente autónoma, sino de la persona vulnerable, donde vulnerable puede ser las personas pobres o pueden ser, por ejemplo, las mujeres en algunos contextos, el espacio privado entonces lo podemos repensar y a lo mejor ya esa idea de ausencia de interferencia estatal la podemos cambiar por una idea de intervención del Estado, intervención en el sentido de regular, poner pautas y hacer ese espacio de lo privado un espacio donde puedan realmente darse una convivencia en términos de igualdad o de unas pautas más parecidas a las que rigen en el ámbito público-político, es decir, donde precisamente el derecho regula el tipo de relaciones entre las personas. Me parece que este acercamiento que estoy proponiendo, empezar a ver estas dos esferas, no de manera excluyente, sino empezar a ver como dos categorías que incluso pueden convivir. Yo antes decía que hay algunas acciones o hay algunos comportamientos, algunos actos que me parece que son susceptibles de ser vistos con estas dos ópticas. Por ejemplo, la educación es uno de esos aspectos que lo podemos mirar tanto desde la vida privada, en tanto es un interés de los padres que van a ejercitar en buena medida sin interferencia del Estado, pero también hay un interés público y es una cuestión que por tanto necesita y requiere de una regulación. Y como me parece que podemos encontrar tantos ejemplos en los cuales vemos esa idea de que existe esta dualidad, aspectos que pueden ser públicos y aspectos que son privados y que no por ello son refractarios a la intervención del Estado, sino que en muchos casos requieren de una regulación para que realmente ese espacio pueda ser un espacio de autonomía. Me parece que la autonomía a veces se entiende incorrectamente y se piensa que se hace esa ecuación, ¿no? Mayor autonomía es igual a menor intervención estatal o menor regulación, y me parece que esto es erróneo sobre todo si se ve desde la perspectiva de las personas vulnerables, por ejemplo, de las personas en situación de pobreza. Y me parece que mayor autonomía en este caso iría de la mano de mayor intervención estatal, de mayor regulación y de una mayor atención, no solo a la vida pública, sino también a la vida privada, en la que me parece tienen lugar buena parte de las cuestiones que le preocupan a las personas en situación de pobreza. Y entonces ahora me voy a referir vinculando estas dos categorías de las que he hablado, los derechos sociales por un lado y la distensión público-privada por el otro, me voy a referir a la situación de las personas pobres. La relación que aquí estoy intentando establecer es la que vincula, por un lado, esa centralidad de lo público-político con lo que antes he llamado este cuestionamiento de los derechos económicos y sociales, ver los derechos económicos y sociales no como verdaderos derechos o no con derechos plenos, como parecen serlo indiscutiblemente los derechos civiles y políticos. Me parece que esa duda siempre en torno a las posibilidades que el derecho tiene realmente de proteger y hacer efectivos esos derechos tiene que ver en buena parte con ese patrón dominante en el derecho, que es el patrón de la esfera pública y es el patrón de los derechos humanos como derechos civiles y políticos. Me parece que esto lleva a esa continua suspicacia o a esa continua desconfianza
en relación con los derechos sociales, que a mí me parece, yo los veo en buena medida como el eje central o una de las herramientas más importantes que el derecho tiene para abordar las cuestiones de pobreza. Me parece que en la medida en que esos derechos van directamente al núcleo que tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas, con el robustecimiento de habilidades físicas y psicológicas primarias de las personas, con la construcción de ese espacio de la vida privada y familiar que es el primero en el cual se tienen que forjar esas habilidades, esas capacidades de las que hablábamos esta mañana, que tienen que ver con el dominio sobre el propio cuerpo, sobre la propia psiquis, con el adquirir conocimientos básicos para la vida, con capacidades para relacionarnos, con capacidades para desempeñarnos en el mercado laboral, etc. Y me parece que en esto, en este servicio, en esta función primordial de los derechos sociales, buena parte de su desenvolvimiento tiene lugar en esa esfera privada en conjunción con la esfera pública, porque en ámbitos como el de la educación, parece que la educación de los niños o de los menores transcurre en instituciones que tienen ese carácter público, pero no puede desligarse del papel que los menores tienen en el ámbito de la familia. Un poco para pensar en esta centralidad que desde mi punto de vista tienen los derechos económicos y sociales en relación con la pobreza y su vinculación a su vez con el ámbito privado. He hecho una transcripción tal vez un poco larga en el papel que hemos distribuido en un trabajo de Susan Moller-Okin, en el que me parece que de una manera muy aguda y muy punzante ella enumera lo que para las personas pobres son sus necesidades más elementales y que les gustaría ver satisfechas, y que van de cuestiones desde, bueno, no tener buena ropa, cosa que por ejemplo puede ser fundamental en algunos periodos de la vida, como la adolescencia, ¿no? El no poder presentarse en un lugar de una manera que es la esperada por los demás, y entonces eso genera el no reconocimiento, el acceso al trabajo, por supuesto, a los servicios sociales, a bienes básicos como puede ser tener electricidad o tener agua, temas que tienen que ver con la seguridad, por ejemplo, en relación con las mujeres, la seguridad en relación con su libertad sexual, ¿no? Y que esto muchas veces tiene lugar el primer espacio en el que tiene lugar es el de la vida privada y familiar, y luego también trasciende, por supuesto, a los espacios públicos, pero el primer espacio en el cual hace falta proveer de herramientas que doten de seguridad en este sentido es ese espacio de la vida privada. Bueno, ya para ir concluyendo un poco las ideas que he intentado aquí hilvanar de modo muy preliminar, tienen que ver con esto de si los derechos sociales, como es con mi hipótesis, ¿no? Desde mi punto de vista es una de las herramientas que el Estado de Derecho o los sistemas jurídicos podrían poner en funcionamiento de manera más eficaz para afrontar las situaciones de pobreza. Creo que para dotar estos derechos de la legitimidad que deberían tener, hace falta también repensar nuestros sistemas jurídicos a la luz de estas categorías de público-privado para poder dotar o dar a esos derechos sociales el protagonismo que yo creo que tienen y que está sin duda más allá o en otro lugar que no es el de la vida estrictamente público-política que ha tenido tanta centralidad en nuestros sistemas. Y aquí me paro. Muchas gracias.